Laura. Ay, ay. Hola, Buenísimas tardes, guapísima. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, qué alegría volver a verte. La verdad que sí, ¿verdad? Qué luz y rabia tu mirada, Sí. tu cara, es un ser increíble. Mira, Nuria se ha incorporado con nosotros que estuvo haciendo nuestro programa de sanación del dinero. Así que, Nuria, quédate porque hoy vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de dinerito y también vamos a hablar de los patrones que hay detrás de nuestros Ujú. comportamientos frente al dinero, es decir, de creencias limitantes, que es muy importante, las creencias que mucha gente no sabe cómo cambiarlas, ni siquiera sabe detectar cuáles son las creencias que tiene, porque sí, claro, ¿cómo cambias una creencia si no sabes que la tienes, ¿no? Entonces es complicado Total. y necesitamos de personas como tú, Laura, que nos iluminen el camino, que nos den pues consejos, que nos des tips y que nos ayudes a entender un poquito mejor la educación financiera para poder prosperar este año. Eso es. Y por eso te he traído, ¿no? Porque creo que eres la persona perfecta para orientarnos en este camino y nada, muchísimas gracias por Muchas venir. gracias a ti por invitarme. Ya sabes que siempre es un placer, ¿no? Compartir ratitos de esta vida con gente como tú. Fantástico. Sí, además, Laura, bueno, aparte de empresaria, coach financiero y otras muchas cosas, también es speaker y ponente. Estuvo en nuestro evento presencial el año pasado y este año creo que también va a estar. Vemos. Claro Así que sí. que en Mira, está abril Sergio, que estuvo Sergio estuvo ahí en el evento, se va uniendo la gente. El evento de Empodérate lo tendremos en abril y contaremos con Laura para hablar de, pues bueno, de creencias respecto al dinero y de educación financiera. Y luego habrá sorpresas y al final incluso de este directo hablaremos de un nuevo programa que Laura creo que ya lo tiene activo, que ya lo ha sacado, para mejorar en el área económica, ¿vale? El crecimiento personal, ya sabemos que abarca muchos temas y muchas áreas, pero en este caso Laura solo se centra en el área económica, Eso es. ¿vale? Así que los que tengáis un poco más de problemática en este área concreta, en el área del dinero, os aconsejo que sigáis a Laura, que veáis su contenido y que incluso os animéis a mandarle un mensaje privado o a escribirla porque os va a estar ayudando en todo lo que necesitéis respecto al área económica. Entonces, Laura, pues tenemos algunas preguntillas que nos han hecho aquí la comunidad, pero voy a empezar yo haciéndote alguna, y es que a mí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que en la educación tradicional que tenemos, Ujú. tanto colegios como universidades, lo que es el sistema educativo tradicional, no se enseña nada de educación financiera, Nada. nada de nada. Entonces, claro, eh, mucha gente le gustaría aprender educación financiera y finanzas, cómo gestionarse y cómo crecer económicamente, pero no hay educación ni colegios ni universidades. ¿Por qué crees tú que el sistema, porque no tiene pinta de que sea un error que no enseñe educación financiera, y aquí te pido que te mojes un poco, y es por qué crees tú que no se enseña educación financiera Ya. en el sistema educativo? Pues, a ver, Fer, la verdad que el sistema financiero que tenemos es un sistema muy antiguo, ¿no? Yo creo que está bastante desfasado y es algo que también hay muchas vertientes, ¿no? Y hay algunas escuelas que tienen otros modelos de aprendizaje y demás. Y fíjate que nos enseña finanzas y nos enseña cosas también muy básicas del día a día, de comportamiento y demás, ¿no? Una de las cosas de que me puedo mojar, pues a lo mejor es que tampoco me interesa, ¿no? Que la gente sepa de finanzas firmemente. Incluso esto nos podemos meter en un tema controvertido, pero hace un añito así sí que en algunas asignaturas habían incorporado temas de finanzas, ¿no? Y se le enseñaba al niño lo que era un plan de pensiones, una cuenta corriente, un fondo de inversión. Y había por ahí ideales políticos que estaban en contra de todo esto porque decía que estaban induciendo a los niños hacia un sistema capitalista. ¿No? Entonces, fíjate un poquito hasta dónde va. Entonces, ¿por qué no se enseña? Pues sobre todo creo que porque no interesa tampoco que sepamos, igual que tampoco se enseña muchas cosas. Claro, claro, Es claro, mi humilde porque opinión, ¿eh? claro, claro. Claro, es que choca, ¿no? Es decir, joder, ¿por qué la gente, pues mucha gente no sabe de impuestos, no sabe cómo abrir una empresa?
no sabe pues ni siquiera cómo hacerse autónomo, Nada. cómo generar una inversión con rentabilidad a largo plazo, todas estas cosas. Y claro, vemos que parece ser que no, que hay un interés en que todas estas cosas no se aprendan. Y yo, pues también mojándome un poco, veo que es un sistema educativo que está orientado a crear trabajadores y no está orientado a crear emprendedores. Entonces, en el nombre del Pero yo te diría más allá que tenemos un sistema educativo en el que se enseña a las personas a que no se cuestionen nada, ¿no? Ya ni trabajadores, ni autónomos, ni empresarios, sino a que las cosas son como son, ¿no? Y no preguntes y no te cuestiones, porque cuanto más te cuestiones las cosas, más incómodo y más difícil me lo vas a poner, ¿no? claro, Y yo creo que por desgracia esta es un poco la clase política que tenemos a día de hoy, sin colores y sin nada, generalizando totalmente. Y a por eso se aboga, que seamos un poco borregos, ¿no? Que sigamos al rebaño, a que no nos cuestionemos nada, que A, B y C, y esa es nuestra vida, y sigamos ahí. El problema que nos encontramos es que, claro, el dinero es algo que lo tenemos que manejar, ¿no? En nuestro día a día. Y tú hablabas de fondos de inversión, hablabas de productos, pero algo tan básico como una hipoteca, que lo tienen millones y millones de españoles, mucha gente no sabe qué es una hipoteca, no sabe qué riesgos conlleva, no sabe cuáles son sus obligaciones, no sabe qué es lo normal que le tiene que cobrar el banco, no sabe hasta qué punto le tienen que pedir, qué es lo legal, qué es incluso lo ilegal, ¿no? Que se ha estado haciendo durante años. Y por eso digo porque no interesa, ¿no? Porque en el momento que tú estás formado, tú me puedes exigir una serie de cosas o me puedes rebatir una serie de argumentos. Y si no lo sabes, pues vas a tragar, ¿no? Por lo que te digo. totalmente. De hecho, hay muchísimas comisiones ilegales que las entidades bancarias nos están cobrando y mucha gente por no saberlo pierde esas comisiones y la gente que tiene un poquito de conocimiento las reclama y el banco te las devuelve tan normal porque es tu derecho. Claro, si no tenemos ese conocimiento, no podemos crecer económicamente porque no sabemos cómo hacerlo y al final preferimos conformarnos con un sueldo fijo, buscar la seguridad en este caso, pero claro, esa seguridad al final lo que está haciendo es matar nuestra libertad, que al final yo creo que es un valor que todo el mundo querría ser libre, pero al final preferimos conformarnos con mucho menos de lo que merecemos. Entonces, la pregunta que te haría, Laura, es, oye, ¿cuáles son, digamos, para ti los pilares o las pautas básicas de una educación financiera? O sea, ¿cuáles son los pilares que tendríamos que manejar nosotros en una buena educación financiera? Pues fíjate, Fer, aquí me voy a poner un poquito trascendental, ¿no? De primeras. Y es que yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años, son 12 años ya los que me dedico al tema financiero, ¿no? Y al trabajar las finanzas de las personas, es que las finanzas es un tema que va de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, hay un estudio por ahí que lo hemos hablado muchas veces, a mí me gusta siempre decirlo, y es que la gente que se hace rica porque le toca la lotería, a los 5 años el 95% vuelven a ser pobres, ¿no? O vuelven a su estatus económico inicial. ¿Esto por qué es? Porque el problema normalmente no es que no sepamos manejar el dinero, que también, sino que tenemos una serie de creencias o patrones que nos hacen usar el dinero de determinada forma, ¿no? Hay quien lo tiene y conforme le llega lo gasta, hay quien lo deja en el banco y va perdiendo valor y al final no hace nada con eso y se muere casi con lo que tenía. Hay personas que hacen un mal uso del mismo por esas creencias o esos patrones que tiene, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta, te diría que creo que lo más básico antes de cualquier cosa que hay que hacer con el dinero es intentar resetear nuestra mentalidad y leer mucho y aprender sobre esa mentalidad que tenemos sobre el dinero antes de empezar a gestionarlo, ¿no? Creo que es el paso previo. Muchas veces decimos, oye, voy a gestionar mi dinero. Párate a pensar, ya es una buena señal, ¿no? Porque el pararte a decir voy a gestionar mi dinero ya quiere decir que hay algo que te resuena y hay algo que quieres cambiar, pero párate a pensar realmente cuáles son tus creencias, cuáles son tus limitaciones a nivel mental y luego ya nos ponemos a gestionarlo. Claro, claro, porque si no lo que normalmente ocurre es que la persona se lo acaba gastando el dinero, ¿no? Es decir, tal y como te entra el dinero, que yo creo que esto es un problema masificado a nivel social, es no tanto a lo mejor el ganarlo, porque mucha gente sabe ganarlo, sino luego el El mantenerlo. administrarlo. Administrarlo yo creo que sería un problema incluso mayor que la capacidad que tienen las personas de ganarlo. Total. Entonces, aquí en la parte de poder gestionar el dinero, como tú dices, ya no creo que sea tanto un conocimiento administrativo que también, sino algo interno que hay dentro de nosotros Eso es. que sabotea
o sea, todas las posibilidades que podamos tener de retener ese dinero para luego hacer algo con él, ¿no? Entonces, ¿cuáles son a nivel interno, las emociones o las creencias? ¿O cómo podemos saber cuáles son las creencias que nos están limitando? ¿Cómo podemos primero averiguarlas? Luego ya veremos cómo las reprogramamos o cómo las cambiamos, pero ¿cómo podemos saber esos patrones que tenemos internos? Pues mira, yo te diría, Fer, indagando un poquito, ¿no? Y cuestionándonos y haciéndonos esas preguntas. Una de las cuestiones o de las limitaciones que más tenemos y que están generalizadas es la primera: yo no soy rico, ¿para qué voy a gestionar mi dinero? ¿No? Entonces, bueno, con lo que gano no tengo para ahorrar o no tengo para hacer nada, ¿no? ¿Cómo voy a invertir si casi no llego a final de mes? Entonces, esa es una de las primeras creencias que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, el dinero no se gestiona, o sea, no solamente los ricos gestionan su dinero, cualquier persona necesita gestionar su dinero, ¿no? Entonces, yo diría a toda persona que intente mirar hacia sí para ver cuáles son aquellos motivos por los cuales no están llegando a sus objetivos económicos o no se sienten 100% realizados con su vida financiera, ¿no? Entonces, lo primero de todo es intentar identificarlas y lo segundo que le diría es que las afronte y se hagan la siguiente pregunta, y es: oye, ¿cómo cambiaría mi vida si yo no tuviera esta creencia? ¿No? Claro. Es decir, por ejemplo, pues lo que decíamos antes: oye, yo no tengo tanto dinero para gestionarlo. Oye, ¿cómo cambiaría tu vida si con el poquito que tienes fueras capaz de gestionarlo y hacerlo crecer? ¿Mejoraría o empeoraría? ¿No? Pues claro, te mejoraría. Fenomenal. Claro. Y a partir de ahí, pues se empieza a abordar y se empieza a trabajar, ¿no? Entonces, pues oye, indagarte, mirar hacia adentro, ver cuáles son aquellas cosas que nos están frenando a conseguir nuestros objetivos, ser muy honestos con nosotros mismos, cuestionarlas y afrontarlas. Y afrontarlas. Y se requiere mucha humildad también, ¿no? Porque reconocer, que alguien reconozca, tú mismo reconozcas que quizás lo que venías creyendo toda tu vida no es la verdad y quizás estabas equivocado, pues oye, hay que hacer un ejercicio de humildad para reconocer que lo que tú venías creyendo a lo mejor no es la verdad absoluta. Por ejemplo, ¿alguien de los que estáis aquí cree que el dinero es negativo o que el dinero es malo? ¿Qué opináis acerca del dinero? Os leemos en el chat. Y así vais participando un poquito. Mira, Lorena, por ejemplo, ha entrado. También a Lorena la conocí yo en Barcelona, en el evento de Lain García Calvo. Tuvimos ahí una buena experiencia. Lorena, ya que has entrado, coméntanos cuál es tu opinión acerca del dinero. ¿Creéis que el dinero es malo? ¿Cómo definiríais el dinero? ¿Es algo negativo? El dinero es positivo, dice Liz. ¿Vale, Liz? ¿Y si yo el dinero lo utilizo para hacer tráfico de armas o hacer tráfico de niños? ¿Sería bueno el dinero o sería malo? Más respuestas, chicos. Quiero ver qué pensáis acerca del dinero. El dinero es mi amigo. Mi amigo. Esa mola. Que es positivo y que da energía, dice Chimero. Depende. Es un instrumento de cambio, muy bien, Fernando. Un instrumento, fenomenal. Está que algunos son alumnos tuyos, ¿no? El dinero es necesario. Vale. Vale, pues bueno, pues dinos tú, Laura. Dinos tú, Laura, ¿qué es para ti el dinero? ¿Qué opinas tú del dinero? Fíjate, Fer, lo que tenemos que tener muy claro es que el dinero es neutro. El dinero no es ni bueno ni malo, sino, como decía por ahí, el dinero es una herramienta al cual le damos un uso, ¿no? ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Pues depende. Si lo haces para dar de comer a alguien, pues es bueno. Si lo haces para clavárselo, es malo, ¿no? Entonces, el dinero es neutro. Y fíjate, esta es una forma de darnos cuenta de saber si tenemos creencias limitantes, y es que cada uno se plantee qué sentimiento le genera el dinero. ¿Vale? Si el dinero, o cuando alguien gana dinero, nos genera así como un poquito de envidia, de recelo, de tal, ahí seguramente hay un punto a trabajar, ¿vale? Hay algo que no está resonando como tiene que resonar, ¿no? Entonces, el dinero es neutro. El dinero es una herramienta, el dinero sirve para intercambiar, el dinero sirve para hacer cosas maravillosas, el dinero sirve para ayudar a mi familia, para montar proyectos, para ayudar a emprendedores, para crear empleo, para irme de viaje, para conocer el mundo, para nutrirme, para aprender, para formarme, ¿no? Y el dinero puede servir para muchas cosas malas. Entonces,
el dinero es neutro. Soy yo la que le doy ese sentimiento, ¿no? Por así decirlo, y esa utilidad al dinero. Fantástico. Claro, esto lo cambia todo, porque a mí, por ejemplo, me pasaba, ¿no? Yo de pequeñito veía a mis padres tener unas peleas en casa horribles, bueno, de gritarse, insultos y de todo, y era por el dinero, ¿no? Era por no llegar a fin de mes, porque tú te has gastado, porque esto, porque lo otro. Y yo, claro, yo lo veía de pequeño y yo decía, ostras, el problema de que mis padres estén peleando es el dinero. Claro. Que era el problema, pero en realidad el problema no era del dinero, el problema era de mis padres que no se gestionaban bien económicamente, se acababan gastando el dinero en cosas que no necesitaban y luego no llegaban a fin de mes. Entonces, ¿qué me pasaba? Que como yo creía que el dinero era el causante de las peleas de mis padres, yo el dinero lo rechazaba. Claro. Y cuando llegaba a mis manos lo que hacía era gastármelo porque si no pensaba que me iba a hacer daño de la misma forma que le hacía a mis padres. ¿Os fijáis cómo un mal significado que tú le des a situaciones que hayas vivido puede hacer que se generen creencias limitantes y que tú inconscientemente estés rechazando el dinero? Por eso es muy importante lo que dice Laura, hacernos la pregunta de ¿qué siento yo cuando pienso en dinero? ¿Cuáles son las sensaciones emocionales que me vienen al pensar en el dinero? Y a partir de ahí empezar a detectar esas creencias limitantes que puedas, y es como un trabajo de limpieza, efectivamente. De hecho, yo creo que sí, hay una cosa súper importante, Fer, que nos tenemos que dar cuenta que estos son estudios, ¿no?, psicológicos, y es que normalmente los adultos somos lo que hemos pasado los primeros años de nuestra vida, en todos los sentidos, ¿no? De hecho, cuando la gente, esto Aicea si está por ahí, lo podría corroborar, cuando la gente tiene problemas de pareja, normalmente tiene mucho que ver con nuestras relaciones paternales y maternales, ¿no? Porque hemos aprendido, pues somos patrones al final, y aprendemos, y a lo mejor lo que nos ha pasado, ¿no?, cuando éramos pequeños, pues lo replicamos. Con el tema del dinero pasa exactamente igual. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer todo es cuestionar nuestras creencias. ¿Por qué? Porque normalmente nuestras creencias es lo que hemos aprendido de nuestros padres, que es lo que hemos vivido en casa. No es lo que realmente piensas, ¿no? Entonces, oye, cuestiona lo que crees acerca del dinero, cuestiona el sentimiento que te genera el dinero, y a partir de ahí podrás empezar a ser libre y a generar tu propio conocimiento y tu propio sentimiento hacia el dinero, ¿no? Vale, perfecto. Ese sería como el primer paso. Total. Y luego otra pregunta que te quería hacer es que tú como empresaria, Laura, tú tienes una empresa y tienes un gran equipo de trabajo. ¿Cuál ha sido, digamos, la parte que más te ha costado a ti a la hora de pasar de ser una trabajadora o una autónoma a ser empresaria, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar para a la hora de nosotros abrir una empresa o dar ese salto, pudiéramos hacerlo de la mejor forma posible? Pues mira, Fer, para mí una de las cosas súper importantes, y eso lo está diciendo alguno de mis chicos, ¿no?, que está con reuniones personales para ver toda la planificación de 2022, es un cambio de mentalidad, ¿no? Y es que las personas normalmente queremos ser libres, y no nos gusta que nadie nos ponga límites. Cuando nos enfrentamos a la libertad, somos nosotros mismos, nuestros propios miedos, los que nos ponemos normalmente esas barreras, ¿no? Porque nos descoloca mucho lo ilimitado, ¿no? Ese abismo, ese pensar en grande, por creencias limitantes, por miedo a decepcionar, por no ser capaces, por exigirnos, por falta de disciplina, por lo que sea. Entonces, lo más importante para dar ese salto es trabajar sobre nuestras cabezas. Creo que casi es más importante el trabajar tú como instrumento, con tu cabeza, el no ponerte límites, el ser constante, el no auto boicotearte, al ser casi más experto en el sector o en la faceta que estés emprendiendo. ¿Por qué? Porque si tienes la actitud correcta vas a encontrar soluciones totalmente, ¿no? Y ningún camino es fácil, ni el del emprendedor ni el del trabajador, porque cuánta gente hay que está trabajando para otros y a pesar de tener su sueldo no le gusta nada, discute con el jefe, con los compañeros, entra en la monotonía, está amargado, ¿no? Entonces el emprendedor se va a encontrar otras cosas diferentes, pero se las va a encontrar, ¿no? Entonces el no auto boicotear. Hay por ahí una pregunta muy interesante de Luis. Sí. Dice, ¿puedo ser abundante sin tener dinero? Luis, me gusta tu pregunta. Para mí, esto Fer también puede opinar, la abundancia no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con la actitud.
y tiene que ver con la forma de ser. Entonces, por supuesto que se puede tener una mentalidad de abundancia sin tener dinero. Es más, si tienes una mentalidad de abundancia, estoy completamente segura de que tarde o temprano llegarás a tener también abundancia económica. Claro, claro, al final el dinero simplemente es una consecuencia de la abundancia que ya eres. Todos al final ya somos abundancia, vinimos a este mundo siendo abundantes, lo único que lo habíamos olvidado y a través de nuestro ego, que son nuestras creencias limitantes y la identificación con un personaje enfermo, ¿no? que cree ciertas cosas, pero que esas cosas son las que tú decides creer, es lo que hemos hablado. Cada uno aquí decide lo que quiere creer. Tú puedes creer hoy puedes creer que el dinero te hace falta para ser abundante, con lo cual vas a ser escaso ahora mismo y al ser escaso, con esa creencia, lo que vas a atraer es más de eso que estás creyendo. Pero si tú crees que independientemente de tener dinero o no, tú ya eres un ser abundante y tú ya tienes todo lo que necesitas porque el universo te lo da de forma natural, el dinero te va a venir como una consecuencia del estado en el que tú estás vibrando. Eso es un tema de nivel de conciencia y por eso me gusta mucho lo que está diciendo Laura porque nos está invitando a entender que no se trata tanto de tener conocimientos financieros, empresariales y todo esto, o de tener títulos y demás, sino que se trata más de cambiar tu mente, trabajar en tu nivel de conciencia para que las cosas se vayan expresando de manera natural y tú tengas una actitud de resolver problemas, no de huir de los problemas. Porque, por ejemplo, mucha gente tiene deudas y lo que hacen es huir de las deudas en vez de afrontarlas, hacer una planificación para pagar tus deudas, renegociarlas y enfrentarte al problema. Si no te enfrentas a tus problemas, a tus deudas y a las cosas que la vida te está poniendo, no vas a poder evolucionar y no vas a poder crecer económicamente. Total. Por eso, Laura, tú en este caso, ¿cuáles son, digamos, las principales creencias que tú tuviste que trascender en el dinero? O no sé si tenías algunas creencias limitantes en el dinero, algunos ejemplos que nos puedas poner, o así los más comunes, que la gente suele tener y que fuera en tu caso, ¿no? Que tú dijeras, pues yo creía esto y tuve que cambiar esta creencia, o cuáles son así las más generales que tú ves en las personas. Pues mira, una de ellas puede ser el ver ese componente negativo en el dinero, ¿no? El dinero no da la felicidad, son dichos por ahí populares, ¿no? El dinero es que la gente rica normalmente es a costa de los pobres, ¿no? Y luego otra que es muy común y es tener cierto miedo al éxito, o no creernos merecedores, ¿no? De tener éxito, de tener abundancia. Entonces, al final, cuando eso lo tienes internamente y empiezas a tener un poquito de éxito, empiezas a tener un poquito de éxito y ves que luego bajas, ¿no? Y otra vez te pasa exactamente igual, luchas, tal, no sé qué, empiezas a tener éxito y luego bajas. El Te das péndulo, el péndulo. cuenta que eres tú mismo, eres tú misma, en mi caso, la que se está auto boicoteando, ¿no? Y la que no acepta el tener un éxito ilimitado, ¿no? El no pensar en grande también era una de mis creencias, había una parte de mí que decía, wow, voy a conseguir esto y te visualizas y tal, y hay otra parte que dice, no, Laura, no te emociones, ¿no? Oye, esto es para unos pocos y tú no eres una de las elegidas en estar ahí. Entonces, eso es súper importante identificarlo, porque al final, sin darnos cuenta, tomamos decisiones que nos llevan a ese fracaso que ya nosotros mismos estamos pronosticando. Claro. Y en el momento que te das cuenta y lo afrontas, tomas las decisiones correctas y te haces también las preguntas correctas, ¿no? Y el hacerte las preguntas correctas te hace crecer mucho también internamente, te hace crecer mucho personalmente. Y he empezado así. Todo lo que crece dentro se materializa en el exterior. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestra vida económica, no tenemos que trabajar más. Tenemos que aprender interiormente más. Claro, claro. Fíjate, o sea, que nosotros mismos al final es cierto, ¿no? Que somos los que boicoteamos nuestro propio éxito y al final el no confiar en ti mismo y creerte merecedor de esa abundancia económica que estamos hablando es lo que te está saboteando y no es realmente el gobierno o el COVID o la situación externa o tus padres o tus amigos o lo que tengas afuera. Realmente lo que está haciendo que no crezcas económicamente y tengas más éxito financiero, eres tú mismo. Entonces, claro, una vez que te das cuenta de esto,
puedes empezar a trabajar en la dirección correcta, porque ya no vas a estar fijándote en los causantes externos culpables de que tú no tengas esos resultados, sino que vas a dejar de mirar afuera, vas a empezar a mirar adentro y a partir de ahí lo de fuera va a ser una extensión como si fuera un espejo, ¿no? De lo que tienes adentro, pero la gente está mirando afuera, Justo. criticando al gobierno, a este, a lo otro, a la situación, o los impuestos. El tema de los impuestos, ¿no? Que hay mucha gente que tiene una mala... A mí me pasaba, ¿eh? Yo tenía una mala relación con los impuestos y me daba mucha rabia pagar impuestos y era como, nos están robando, nos están... Claro, todo eso, esa resistencia externa está bajando tu vibración de alguna forma, porque estás entrando en emociones de baja frecuencia y esto es un universo energético, familia. Entonces, si tú no elevas tu nivel de vibración a través de la aceptación, a través de la comprensión, de la autoindagación, a través del amor, de la gratitud por lo que tienes, mientras pasa por lo que quieres, si no elevas tu vibración, las oportunidades se van cerrando y vas atrayendo al final lo que tú eres, ¿no? Esto es como el que toma drogas y fuma cannabis, la gente que tiene alrededor normalmente, pues al final son gente que también toma drogas y también fuma cannabis porque es lo que esa persona está vibrando. Entonces, si tú empiezas a juntarte con personas como por ejemplo Laura, personas que están en el crecimiento personal, en el crecimiento espiritual y que trabajan cada día para mejorar sus creencias y evolucionar como ser humano, pues indirectamente tú también vas a crecer económicamente porque te vas a contagiar de ese entorno. Entonces, ese es un consejo que yo os daría, es que busquéis mejorar vuestro entorno porque eso nos limita profundamente. Y creo que aquí había una pregunta para Laura que teníamos aquí, justamente esta, ¿no? Que decía, ¿cuál es la mejor forma para trabajar las creencias e incorporarlas en nosotros? Pues antes he hablado de alguna forma, ¿no? Yo siempre también les recomiendo para estas cosas, por lo menos inicialmente, cogernos a un experto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no estás acostumbrado a trabajarte a ti mismo, serte sincera a ti mismo, hablarte, ser constante y demás, es difícil, ¿eh? No es imposible, hay gente que lo hace y yo, por ejemplo, no he cogido un coach hasta 6 años así de mi trayectoria profesional, pero mi vida mejora muchísimo cuando lo he hecho, ¿no? Y sobre todo porque me enseña a cuestionarme ciertas cosas y te habla sinceramente y es una persona externa, ¿no? Y entonces creo, vamos, yo a todo el mundo les recomiendo tener un coach sin ser emprendedores, sin ser empresarios, ¿no? Porque creo que es una persona que te va a ayudar a serte honesta, que te dirija, que te haga las preguntas correctas y a que te haga mirarte dentro de ti para ver quién eres, qué es lo que te resuena, qué es lo que te está frenando, qué es lo que te hace, qué pensamientos te hacen ser incoherentes, ¿no? Entre el ser, querer y demás. Y creo que te ayuda muchísimo en la evolución personal, te dediques a lo que te dediques. Yeah.